En esta noche vamos a compartir una porción de la palabra de Dios que está en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Normalmente yo he visto como una vez al año, desde hace varios años, el Señor me ha llevado a hablar de este tema que ustedes mismos se van a dar cuenta de qué se trata, pero ya hace como 3 o 4 años, de una manera u otra, el Señor me lleva a hablar de este tema y que en diferentes pasajes en este momento vamos a ver lo que dice el profeta Ezequiel. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Quiero compartir esta porción titulada, este mensaje, vida para los huesos secos. Oremos. Señor Dios de los cielos, te damos gracias que en esta noche nos permites, nos has traído con bien, Señor, para alabarte, para engrandecer tu nombre, para reconocer tu obra de salvación, para reconocer cómo tú entregaste a tu Hijo Jesús en la cruz por nosotros. Y por medio de él tenemos vida, vida eterna. Pero te damos gracias también, Señor, porque tú nos has dado tu palabra en este momento y nos ponemos delante de ella, Señor, para ver qué tú nos quieres decir en este momento, en esta noche, así como tú nos hablaste en esta mañana, así como tú lo has hecho domingo tras domingo, Señor, porque es tu palabra la que necesitamos. Suplicamos, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu pueda usar tanto al predicador como al hablar a cada corazón, Señor, para exaltar a tu Hijo Jesús y que nos lleve, Señor, con tu gracia a la obediencia a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hubo un general romano, tal vez que ustedes conocen, que se llamaba Antíoco Epífanes, en cierto modo uno de los líderes después que el reino de Alejandro Magno se dividió, y él llegó a estar en el trono, pero ya en este momento el poder de Roma, del Imperio Romano, ya estaba creciendo y Roma estaba avanzando para conquistar todas las tierras hacia Asia. Entonces llegó Antíoco cerca de Jerusalén y él quería acabar con Jerusalén. Pero el emperador romano envió un mensajero donde él y le dice, tú tienes que retirarte. Y él como que no lo estaba tomando en serio. Entonces el embajador, el enviado del emperador,
le citó y fueron a un lugar y le dije, mira, aquí está lo que dice el emperador. Tú tienes que retirarte de esta zona, tú tienes que llevarte tus tropas, porque él normalmente estaba sujeto al emperador de Roma. Y él decía que no quería dar una respuesta. Entonces, mientras él se levantó para dar la vuelta e irse, como que no iba a obedecer, entonces el embajador del emperador le trazó un círculo alrededor y le dice, si tú pasas ese círculo, tú eres un hombre muerto. Así de claro, tuvo que decirle. Ese es el mandato del emperador. Si tú pasas ese círculo sin decidirte a retirarte de esa zona, tú eres un hombre muerto. Y Antíoco tuvo que retirarse de la zona que le dijo el emperador. Pero el asunto está en varias cosas, en cómo ese embajador tuvo la valentía de enfrentar a Antíoco. Incluso Antíoco tenía un sobrenombre de Epimanes, el loco, mientras él se había apodado de Epífanes, es decir, como ilustre, como alguien noble, pero le habían llamado el loco. Pero ese embajador tuvo la valentía de ir donde él y de hablarle, pero de hablarle lo que había dicho el emperador. Pero era un mensaje de muerte, no era un mensaje de vida para Antíoco, no era algo que él iba a recibir con todo gozo, con toda alegría. Pero en el caso de nosotros, hermanos, nosotros tenemos un mensaje de vida que llevar. Ciertamente, como dice Pablo, para algunos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, para algunos es de olor a muerte, pero para muchos es de olor a vida. Nosotros tenemos un mensaje que llevar, y este mensaje, como vemos aquí en el capítulo 37 de Ezequiel, es un mensaje a huesos secos. Y el profeta Ezequiel, en su ministerio, el Señor hizo algo muy particular con él. El libro del profeta Ezequiel empieza con una visión, como Dios se le aparece, y se le aparece de una manera majestuosa, y Dios le dice, mira, yo te voy a enviar al pueblo de Israel, pero no te van a escuchar. ¿Usted se imagina que Dios le dé una misión así? Tú estás muy contento, wow, Dios me envía a predicar, y Dios te dice, no te van a escuchar. O sea, como que yo no voy a tener ni un solo convertido, Señor. Eso en cierta manera podría ser algo desalentador, pero aquí el Señor como cambia el panorama para Ezequiel y le muestra a Ezequiel algo muy particular aquí, y es algo que empieza desde el capítulo 36, como lo vamos a ver un poco más adelante, y cómo le dice al profeta Ezequiel algo que va a suceder en el futuro, cómo va a haber una gran salvación para el pueblo de Israel. Ciertamente este pasaje nos da a entender cómo al final de los tiempos el pueblo de Israel se va a convertir, como se está esperando. Actualmente la gran mayoría no son creyentes, pero llegará un día que Dios va a obrar en su corazón para que ellos se conviertan como nación. Pero aunque este pasaje se refiere de manera específica a ellos, pero para nosotros tiene varias enseñanzas muy importantes y lo vamos a ver de diferentes formas. Mi propósito con esta prédica son dos. En primer lugar, que si alguien aquí que no conoce a Cristo, que pueda entender su condición de muerte espiritual y que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, pero también que pueda entender el poder que tiene Dios, sí, para salvarle. Y en segundo lugar, para nosotros los creyentes, que podamos decidirnos a ser obedientes para hablar valientemente la palabra de Dios a fin de que los inconversos sean salvos. Lo que dice esa porción de la palabra de Dios lo vamos a ver en tres partes y lo vamos a ver en modo de preguntas. La primera pregunta es que ¿puedes tú ver los huesos secos que están a tu alrededor? ¿Puedes ver los huesos secos que están a tu alrededor? Versículo 1 al 3 dice la palabra de Dios:
la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en un valle que estaba lleno de huesos. Ahora, uno podría preguntar, ¿y qué significa? ¿Qué significado tendría para nosotros esa expresión de huesos secos? El mismo pasaje nos da una parte de la respuesta y a otra parte que lo vamos a ver en otro pasaje. Donde tenemos la respuesta aquí es en el versículo 11. ¿A qué se refiere? ¿Qué es un hueso seco? Bueno, un hueso seco es una persona, pero es una persona que está en una condición. ¿Y cuál es esa condición? Lo dice el versículo 11. Nuestros huesos, o sea, hablando los de la casa de Israel, la casa de Israel que está hablando aquí dice, nuestros huesos se secaron y pereció ¿qué? Nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Hueso seco se refiere a una persona que está sin esperanza para nada. Una persona que está totalmente desesperanzada. Pero también dice Efesios capítulo 2, versículo 12, Efesios capítulo 2, versículo 12, lo siguiente. Es un pasaje muy conocido. Dice lo siguiente, Pablo a los creyentes de la iglesia de Éfeso. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un hueso seco es una persona que anda aquí en esta vida sin esperanza y sin Dios. Es decir, una persona que está muerta espiritualmente y no hay forma de que él mismo pueda hacer algo para salir de esa situación. Y dice el versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. A veces hay algunas personas que dicen, no, es que las personas, aunque no son cristianas, tienen cierta bondad y hay algo que pueden hacer para salvarse. Pero ese versículo dice, miren, no, secos en gran manera. O sea, no hay forma, ya ha desaparecido todo intento, todo rastro, todo vestigio de vida en esas personas. Pero no solamente eso lo que vemos aquí. Dice que fue Dios que llevó a Ezequiel a este valle de huesos secos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos a dónde muchas veces Dios nos ha llevado a nosotros. Y a donde Dios nos ha llevado, nos ponemos como Ezequiel para ver los huesos secos, nos ponemos para ver las personas que están sin esperanza, nos ponemos para ver las personas que están sin Dios aquí en el mundo. Dios nos lleva a los lugares para que veamos las multitudes necesitadas. Y escúcheme eso, a veces Dios nos lleva a vivir de un sector a otro, nos cambia la ruta que nosotros íbamos a tomar, como lo vemos en el caso de Pablo, Hechos capítulo 16, que iban a entrar a Bitinia y el Espíritu Santo dijo que no, que iban a entrar a Asia, el Espíritu Santo dijo que no. El Espíritu Santo le tenía un lugar para llevarles a predicar la palabra, y donde había unas personas que estaban esperando en Macedonia la palabra de Dios. Dios permite a veces que ciertas cosas se dañen a propósito para ponernos en contacto con alguien que necesita recibir el mensaje del evangelio. Pero muchas veces no lo vemos así. Simplemente vemos que alguien vino a resolvernos algo y ya, se acabó. Pero Dios nos mandó a un hueso seco que necesita escuchar su palabra. Dios envió a Pablo prisionero a Roma. Pablo no llegó como él quería llegar. Pero dice Pablo en Filipenses capítulo 1, aun cuando él estaba en la prisión, predicó a toda la guardia pretoriana. Él predicó a todos los soldados. Dios tenía esos huesos secos ahí para hacer que Pablo llegara y les predicara a ellos su palabra. A veces no nos va a gustar la manera o la circunstancia como Dios nos va a llevar al valle de los huesos secos, pero si no perdemos el enfoque,
podremos hacer la obra que Él desea que hagamos. Dios puede usar una enfermedad para llevarte a ciertos médicos y enfermeras y aún otros pacientes como tú. Dios puede usar tu carro chocado para llevarte al taller donde están los huesos secos que necesitan vida de parte de Él. ¿Puedes tú ver los huesos secos que están a tu alrededor? Dice el versículo 2, he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Ciertamente Ezequiel vio bien las cosas, pero a veces nosotros lo podemos ver de una manera incorrecta. Podemos tener ese fatalismo de pensar, bueno, no hay, como hay un grupo de personas que no podemos pensar en ellos para salvación. Por ejemplo, los diputados, los senadores, el presidente. No. A veces oramos para que el Señor los salve, pero como que no lo creemos verdaderamente que el Señor puede obrar para salvar a estas personas. Vemos como que son casos perdidos, ¿verdad? Que están ahí, pueden seguir con la corrupción, eso pasará, pero no vemos como esos huesos secos que necesitan verdaderamente que Dios obre en sus vidas para traer esa salvación a ellos. Y lo segundo que quiero que veamos en este pasaje, en modo de pregunta también, es: ¿confías de verdad en los instrumentos usados por Dios para salvar? ¿Confías de verdad en los instrumentos usados por Dios para salvar? ¿Cuáles son esos instrumentos? Vamos a verlo del versículo 4 al 6. En primer lugar, el versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Señor, para mí eso puede ser totalmente imposible, pero yo sé que para ti no hay nada imposible. Tú sabes lo que tú puedes hacer ahí. Como dice Juan capítulo 6, que el Señor sabía lo que iba a hacer cuando le preguntó a Felipe cómo alimentaremos a esta multitud. Pero ¿qué instrumentos tenemos aquí? ¿Qué instrumentos tenemos aquí que Dios usa para llevar vida a los huesos secos? ¿Usted sabe cuál es el primer instrumento? Sí, pero no eso es lo que dice ese versículo ahí, versículo 4. ¿Cuál es el primer instrumento? No. ¿A quién se refiere? A mí. A mí. Me dijo. Es verdad que es la palabra de Dios, pero en primer lugar, esa palabra tiene que pasar por alguien. ¿Y quién es ese alguien? Ese soy yo. Dice, me dijo. Ahora, hay algo que nosotros a veces pensamos, y yo quiero que ustedes lo vean en Apocalipsis capítulo 14. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 6 y 7. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero el versículo 6 dice: y vi por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. A veces pensamos que ya estamos en ese tiempo donde va a aparecer un ángel para predicarle a las personas que necesitan escuchar el evangelio. Pero hermanos, ese tiempo no ha llegado todavía. Ese tiempo será en la gran tribulación. Todavía no es el tiempo para ver que un ángel aparezca y le predique a los humanos. No. Ahora estamos en el tiempo en que Dios está usando ¿a quién? Para predicar el evangelio. ¿A quién? A nosotros. Es a nosotros Dios está usando en este tiempo para predicar su palabra. Entonces, el primer instrumento que Dios tiene aquí es tú y yo. Entonces,
¿Tú confías de verdad que Dios te puede usar para predicar el evangelio a los huesos secos, a esas personas sin esperanza? Dios directamente podía hablar a los huesos secos, o él podía llamar a un ángel del cielo, pero ¿a quién llevó? Al profeta Ezequiel. ¿A quién va a llevar? A nosotros. A nosotros Dios va llevando para predicar su mensaje. Ahora, el segundo instrumento, sumamente importante, el segundo instrumento, como ustedes lo estaban diciendo ahorita, es la palabra de Dios. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que ver ahí. Es la palabra de Dios que nosotros tenemos que tomar para predicar a los huesos secos. Pero a veces pensamos que yo voy a predicar a las personas con mi testimonio, con mi vida. Con tan solo que los vecinos vean cómo yo vivo, eso es suficiente. Pero no. Hubo un famoso escritor que nosotros leímos en una clase, llamado Howard Hendricks, y alguien le preguntó, ¿y cuál es lo más importante para el evangelismo? ¿El testimonio, predicar con su vida o hablar? Y él dijo, ¿cuántas alas tiene un avión? Y le dijeron, 2. ¿Y cuántas tiene que volar? Con las 2. O sea, tú no puedes quitar uno y volar con el otro. O sea, no podemos sobreenfatizar el testimonio para decir, yo voy a simplemente hablarle a las personas con mi testimonio. No. Aquí, el Señor está diciendo aquí, profetiza. Tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar. Tú tienes que llegar a las personas y hablarle. No va a ser en silencio, no va a ser que simplemente me observen cómo yo, lo que yo hago, cómo yo vivo, a dónde yo voy, cómo yo me visto. No, eso no va a ser. Hay que hablar, pero también algo totalmente contradictorio es algo que vemos aquí en el versículo 4. Dice, huesos secos, oíd. ¿Qué? Huesos secos. Huesos secos. ¿Cómo esos huesos secos van a...? Ya no hay oído. Ya eso es puramente material sólido. Incluso eso está por volverse en polvo por completo. Pero sí, el Señor dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor llama las cosas que no son como si fueren. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Algo que, un mandato que a nosotros nos parece ilógico, como algunos mandatos que daba el Señor Jesucristo en los evangelios. ¿Ustedes se acuerdan? El hombre está ahí postrado en una cama y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero él está paralítico, ¿cómo que se va a levantar? Es porque él lo dice. Como es el Señor que lo dice, va a ser una realidad. Es ahí que radica el asunto, hermanos. Es como Dios que lo dice, oíd palabra de Jehová, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Si tú pensabas que hay otra cosa que logrará hacer que una persona se convierta, este versículo te dice absolutamente que no. Lo que va a hacer que una persona se convierta es la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes miren conmigo el Salmo 119, algunos versículos que lo vamos a leer. Salmo 119, versículo 25 para empezar. Salmo 119, versículo 25. Y eso aplica tanto para nosotros los creyentes como para aquellos que todavía no conocen a Cristo. Salmo 119, versículo 25. Miren lo que dice. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y queremos que Dios nos vivifique, que dice, vivifícame según ¿qué? Según tu palabra. Lo que me va a vivificar Dios, lo que me va a levantar de esa condición en la que yo estoy, ¿qué es? La palabra de Dios, versículo 49 y 50. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo
en la cual me has hecho esperar, ahí aparece también el elemento de esperanza. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, ¿qué ha hecho? Me ha vivificado. Versículo 107. Dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, ¿conforme a qué? Conforme a tu palabra. Versículo 154 de ese mismo salmo. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame, ¿con qué? Con tu palabra. Y en el versículo 81, en el 81 y en el 114, agrega el elemento de la esperanza. Versículo 81 dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Tanto la vida como la esperanza la tenemos ¿en qué? En la palabra de Dios. Ahora voy a hacer una fusión de dos mensajes ahí. Voy a agregar otro mensaje a este. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Hay un versículo que es uno de los versículos favoritos míos. Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice la palabra de Dios ahí. Versículos 67 y 68. Dijo entonces a los 12. Vamos a empezar desde el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Ustedes saben todo lo que está detrás de ese versículo, de lo que acaba de decir Pedro ahí. Pedro está diciendo, Señor, miren, nosotros no hemos sentado a escuchar los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, Shammai, Hillel, si agregamos ahí a los filósofos griegos, no importa quiénes uno ha escuchado, que ha hablado, que ha disertado, pero buscamos entre todos ellos y ninguno tiene palabras de vida eterna. Entonces, ¿a quién vamos a ir? Porque a ti sí, Señor, te hemos escuchado. Y hemos visto la diferencia abismal que hay entre lo que han dicho aquellos y lo que tú has dicho. Porque tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Ahora, volviendo a Ezequiel capítulo 37, aunque también volveremos otra vez a Juan, pero volviendo a Ezequiel capítulo 37, hay algo que nosotros necesitamos ver aquí otra vez. Dice en el versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El Señor toma su mensaje y lo pone en la boca del profeta. Lo que está diciendo al profeta es, tú tienes que predicar, tú tienes que hablar, pero no sé si ustedes notan el privilegio y la magnitud de la responsabilidad de que el profeta va a hablar a esos huesos secos y ellos van a vivir, pero Dios toma su mensaje y lo pone en la boca de un instrumento, uno podría decir totalmente imperfecto. ¿Por qué? Porque el poder no está en el instrumento, el poder está en quien está usando al instrumento. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan y puedan valorar y puedan apreciar el rol que el Señor les ha dado a ustedes. Por eso yo les invito ahí a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a sacar una deducción ahí. Juan 5, versículos 24 y 26.
al 26. Dice la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 5. De cierto os digo, el Señor Jesucristo hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora les hago una pregunta. ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahora mismo? Sentado en su trono, ¿verdad? En los cielos. Entonces, ¿cómo es que en este tiempo, porque el Señor dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, ¿cómo en este tiempo se escucha la voz de Jesucristo? A través de nosotros. Nosotros, cuando tomamos la palabra de Dios, estamos usando la voz de Jesucristo para hablar a los huesos secos, porque es esta voz que hace que los huesos secos tengan vida. Entonces, hermanos, ¿confías tú de verdad en los instrumentos que Dios está usando para llevar vida a los huesos secos? Porque aquí está la voz de Cristo. Y esos muertos necesitan escuchar la voz de Cristo, porque es esta voz, cuando la oigan, entonces ellos van a vivir. Entonces nosotros necesitamos de verdad confiar, porque a veces pensamos que hay algo como colateral, algo como que vamos a hacer para que verdaderamente a ver si las personas acepten un poco el evangelio. No, es la voz de Jesucristo que necesitan escuchar para que tengan vida. Entonces, ¿confías tú de verdad? ¿Confías tú de verdad en los instrumentos que Dios está usando para salvar? Volvamos a Ezequiel capítulo 37. Y dice el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dios hace pasar su mensaje a través del profeta. Eso no es para que nosotros andemos de orgullosos, sino que para que nosotros entendamos que no tenemos ningún poder en nosotros mismos y que sí la voz de Cristo proclamada a través de su palabra por nosotros hace la obra de traer vida a los huesos secos. Cristo quiere hacer pasar su voz a través de nosotros usando su palabra. Y algo muy particular aquí es que como el Señor aquí en el versículo 5 y versículo 6, Él está diciendo, todo lo que va a suceder aquí soy yo que lo voy a hacer. Yo hago entrar espíritu en vosotros, yo pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu. O sea, es Él que va haciendo todo eso. A veces hay personas que piensan, yo tengo que hacer algo para, antes de convertirme a Cristo, para traer algo, para aportar algo, o tal vez después. Pero no, todo lo hace el Señor, todo. Por eso que el versículo de Efesios capítulo 2 dice, es por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no viene de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Al final de cuentas, toda la gloria lo lleva a Dios. Y es algo que Dios ya estaba diciendo en el capítulo 36. Yo quiero que ustedes lo noten aquí, capítulo 36, en el versículo 25. Mire cómo el Señor va diciendo que todo lo que esos huesos secos necesitan, es Él que lo hace, ningún otro. Dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré yo, es el Señor que lo hace,
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si no fuera el Señor que obrara esa salvación en nosotros, ¿qué nosotros tendríamos? No tendríamos nada. No tenemos de qué jactarnos, simplemente postrarnos delante de Él y darle a Él toda la gloria. Pero en tercer lugar, hermanos, y como en modo de pregunta también, ¿estás tú deseoso de que Dios imparta vida a los huesos secos? ¿Estás tú deseoso de que Dios haga eso? Y un elemento que interviene en eso es la obediencia. Y 2 veces se repite esa expresión. Yo quiero que ustedes lo noten aquí en los versículos 7 al 10. Primero en el versículo 7 dice, profeticé pues, ¿cómo? Como me fue mandado. Y otra vez el profeta lo dice en el versículo 10, y profeticé como me había mandado. Nuestro deseo de ver a Dios impartir vida a los huesos secos tiene que manifestarse en nuestra obediencia. Si de verdad nosotros vemos los huesos secos que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, donde sea que pasemos, con los clientes con los cuales tenemos trato. Una vez yo duré tiempo de caer en la cuenta, pero yo decía, ¿y por qué? Yo doy tutoría aquí en el colegio, a veces en las tardes, y yo decía, ¿y por qué el Señor me manda una y otra vez ese estudiante? Porque no es simplemente para yo hacer dinero, o sea, no puede ser así, como siempre el pastor Pedro lo ha dicho. No es un trabajo para tú hacer dinero, es un medio que Dios quiere utilizar para glorificar su nombre. Pero yo tengo que de verdad preocuparme por el alma de ese estudiante. Y empecé a preguntarle a algunos, mira, tú te has convertido a Cristo. Y algunos que normalmente yo veo cómo ellos viven aquí en el colegio, una vez yo le pregunté, mira, ¿y cuándo tú vas a rendir tu vida a Cristo? Porque hasta ahora tú estás viviendo como el Señor de tu vida. ¿Cuándo tú vas a rendir tu vida a Cristo? Y de verdad hubo uno que se quedó pensando y al final el Señor me permitió presentarle el Evangelio y pudo aceptar a Cristo. Pero si perdemos el enfoque, hermanos, simplemente los huesos secos nos van a pasar por el lado y no van a tener la oportunidad de que nosotros le presentemos la palabra de Dios que puede impartirle vida. Y eso es lo que el profeta está diciendo aquí. Profeticé. Él tenía el deseo de ver lo que Dios quería hacer. Porque él ya le había dicho al Señor, Señor Jehová, tú lo sabes, tú sabes lo que puede suceder aquí, en ese valle de huesos secos. Tú sabes lo que puede suceder aquí, en ese ambiente, en ese lugar donde se da por completo todo perdido. Incluso ellos mismos dicen, nosotros, nuestra esperanza ha perecido por completo. Hay personas que han intentado todo en la vida, hay personas que han confiado en muchísimas cosas y nada le ha resultado, como podemos ver en el caso de la mujer con el flujo de sangre. Y dice el pasaje que ella había ido donde todos los médicos y nada había logrado. Y es más, le iba peor. Pero el Señor nos da la oportunidad de encontrarnos con esos huesos secos. Y de verdad nosotros tenemos el deseo de ver lo que Dios puede hacer, porque nosotros vemos que Dios nos pone en ese lugar donde nosotros estamos y vemos el instrumento, el poder de Dios a través de su palabra, la voz de Jesucristo. Por ejemplo, llamando a Lázaro de la tumba. Pero es así mismo Dios quiere dar esa vida a esos huesos secos y es a través de nosotros para llevar ese mensaje, pero dependerá si nosotros haremos como dice el profeta Ezequiel aquí. Yo hablé tal como el Señor me lo mandó. Y es una frase que se ha repetido en
en otras partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo, y decía los versículos, y Moisés hizo todo tal como Jehová lo había mandado. Pero asimismo también, hermanos, para la predicación del Evangelio, debe intervenir ese elemento de obediencia de nosotros. Profeticé pues como me fue mandado. El profeta tenía el deseo, pero también confió en el poder de la palabra de Dios, porque él quería ver esos huesos secos con vida. Y dice, como me fue mandado, y hubo un ruido, versículo 7, y mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, sigue hablando, sigue predicando, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre esos muertos, y vivirán. Dios está diciendo aquí que Él va a llevar a cabo su obra a través de su palabra. Su palabra no volverá a Él vacía. Y profeticé, versículo 10, como profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Hermanos, nosotros necesitamos tomar la decisión de verdad de hablar a los huesos secos. Hace 2 domingos escuchamos esa prédica del pastor Samuel Horn de ver lo que Cristo vio, de sentir esa compasión que Cristo tuvo, de creer lo que Cristo sabía, pero también de obedecer. Si nosotros solamente nos quedamos con el conocimiento y con la palabra de Dios, pero no damos ese paso de obediencia. El Señor habló, el Señor le dijo a Ezequiel lo que él tenía que decir, pero faltaba un último paso. Faltaba el paso de la obediencia del profeta. Falta el paso de nosotros, hermanos, de obediencia, de nosotros hablar a los huesos secos, donde quiera que tú te encuentres. Así que, hermanos, Dios quiere dar vida a los huesos secos. ¿Estás tú disponible? Deja que Él te lleve al valle de los huesos secos usando diversas circunstancias. Mira a las personas de una manera diferente. Mira sus almas necesitadas. Confía en la poderosa palabra de Dios, la voz de Cristo y la obra del Espíritu Santo, y obedece proclamando el mensaje que Dios ha determinado, y verás que Cristo da vida a los huesos secos. Señor, te damos gracias porque huesos secos, eso éramos nosotros, Señor. Eso éramos nosotros. Y tú hiciste llegar tu palabra a nosotros y nos diste vida. Oh Señor, no puede quedarse con nosotros. Tenemos que hablarlo. Tenemos que hacer llegar la voz de Cristo a otros también, Señor, para que tengan vida. Señor, ese no es el momento de que un ángel proclame el Evangelio. Es el momento de que a nosotros tú quieres usar. Me dijo, dice el versículo, a nosotros tú quieres usar, Señor. Señor, te suplicamos que tú nos lleves al paso de la obediencia. Si confiamos de verdad en tu palabra, Señor, si confiamos que tu palabra es poderosa, si confiamos que esa es la voz de Cristo, que nuestro deseo, Señor, pueda ser tan fuerte, tan intenso, como dijo Pablo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.